Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Ahí está, mirando para arriba. Don Iván de Vargas, periodista, asiduo a esta serie en la que estamos hablando, bueno, pues de sus vivencias y sus experiencias que ha tenido gracias a su profesión de periodista, pues con estos católicos que viven en países de mayoría musulmana. Para contarnos pues lo que él ha visto y lo que él ha vivido. Hemos hablado de Argelia, hemos hablado de Egipto, donde nos cuenta el asesinato de este chico que se le escapa una cruz en clase, ¿verdad? Y que nos pedían los cristianos, ¿cómo se llamaban? Coptos. Los coptos. Los coptos. Que nos pedían una cosa, no nos pedían dinero, pedían que rezáramos por ellos, que viéramos la comunión de los santos, pidiendo, y además no para prosperar económicamente, sino pedían para qué. Pues para que si llega el momento de entregar su vida, para que sean fieles, para que sean coherentes y para que, bueno, pues asuman esta gracia del martirio. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por el Mediterráneo y nos vamos, porque yo sé que ahí hay países que usted también conoce, en los que está usted y nos puede contar muchas cosas. Hombre, me interesaría, dentro de esto, usted está Jordania, Tierra Santa. Sí. Vamos a empezar por Tierra Santa, porque a lo mejor no acabamos, si empezamos por Jordania y se nos queda Tierra Santa, hombre, y en Tierra Santa hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Sí. Dígame. Pues, bueno, lo primero que quiero contar sobre Tierra Santa es que, como todos nuestros espectadores saben, es la tierra que eligió nuestro Señor para encarnarse y redimirnos. A mí me han dicho los que han ido a Tierra Santa, yo no he ido. Pues tiene que venir conmigo, don Javier. Bueno, yo voy con quien sea, pero el problema es que no saben. Toda la gente que ha ido a Tierra Santa te dice, no es una peregrinación, es la peregrinación. O sea, todo el mundo te dice que es... Bueno, Tierra Santa, utilizando palabras de un papa, es el quinto evangelio. Tierra Santa, como decía, es el lugar que eligió nuestro Señor para encarnarse y redimirnos. Tierra Santa es una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Es el lugar por el que caminó nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar que vieron sus ojos. Es el lugar donde nuestro Señor vivió su pasión, muerte y resurrección. Y es el lugar donde está la Iglesia Madre. Sí, sin duda. Tierra Santa es una tierra mártir. Fíjese usted qué curioso, que sin embargo, siendo, como dice, la Iglesia Madre, el centro de la Iglesia está en Roma. ¿Por qué? Bueno, pues porque Roma era universal y la Iglesia es universal, no estaba adscrito a un pueblo, o sea que... Así es, ¿no? En Roma, además, fue el lugar donde fueron martirizados Pedro y Pablo. Pero yo pienso que si Israel hubiera estado abierto a la universalidad de los pueblos, pues a lo mejor el Papa San Pedro dice, yo me instalo aquí. No, cuando San Pedro se va a Roma es porque él ya tiene el concepto de que la Iglesia es universal. Efectivamente, sí. Y el imperio es universal, claro. Estoy totalmente... ¿Y eso no lo podría haber hecho en Jerusalén? Sí, porque además, y usted lo ha explicado perfectamente, esa universalidad exigía salir de esas cuatro paredes de un territorio pequeño, porque lo primero que hay que explicar también a las personas que no han ido a Tierra Santa es que estamos hablando de una porción de tierra alargada, pero muy pequeña. Estamos hablando de un poquito menos de 100 kilómetros de territorio, ¿no? En el que sucedieron, como decía, todos los hechos de nuestra salvación, ¿no? O sea, allí fue donde sucedió la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero los apóstoles salieron de allí a los confines de la tierra para llevar ese mensaje de salvación. Tierra Santa, curiosamente,
es una tierra que está siendo olvidada por los cristianos. ¿Pero qué me dice? Decía, es la Iglesia Madre. Es verdad que, que la Iglesia es universal y que el Papa, que es quien garantiza la sucesión apostólica, quien garantiza una Iglesia Santa Católica y Apostólica, está en Roma. Pero esta Iglesia Madre, o sea, donde hay cristianos desde hace más de 2000 años, está siendo olvidada por los propios cristianos. ¿Por qué dice usted esto? Porque, ¿O a qué se está refiriendo cuando...? Porque, hombre, ahí está la custodia de los franciscanos, o sea que... Sí, la custodia de los franciscanos lleva desde 1200, o sea, lleva 800 años, más de 800 años allí, custodiando los santos lugares. Pero, la iglesia es una iglesia pobre, es una iglesia mendicante, que está siendo olvidada. ¿Por qué? Por nuestros temores humanos, por nuestros... Ellos sienten que, viven de nuestras peregrinaciones, viven de nuestra oración. Lo que nos piden es que vayamos a verles para decirles que nos importan, porque ellos tienen una misión concreta. Es la iglesia del Calvario, que vive realmente una situación dramática. O sea, allí la persecución en Tierra Santa, donde los cristianos podrían desaparecer en poquísimos años. ¿Qué me dice? Sí, o sea, esto me lo ha dicho, como se lo estoy diciendo yo, con estas mismas palabras, me lo ha dicho el patriarca de Jerusalén. Los cristianos podrían desaparecer en el 2020. Si hay libertad de... O vamos, eso pienso yo, no sé. Bueno, mire, los cristianos en Tierra Santa son árabes. Quiere decir que son no musulmanes. No musulmanes, pero culturalmente son árabes. Con lo cual, sufren una doble persecución. Sufren una persecución por su propio pueblo, por ser árabes, que es de mayoría musulmana, y sufren la persecución del Estado de Israel. Con lo cual, en su propia tierra, no es que sean ya ciudadanos de segunda, sino que no son ciudadanos. No son ciudadanos. O sea, ahí no son ni ciudadanos, claro. Son acusados de ser ayudados por Occidente, cuando Occidente les ha dado la espalda. Sí, eso es cierto. Le voy a explicar porque este es un tema importante. O sea, ¿por qué los cristianos no les estamos... La única posibilidad para subsistir que tienen son las peregrinaciones. ¿Por qué motivo? Muy fácil. Ellos viven fundamentalmente, los cristianos viven mayoritariamente en los territorios palestinos, en Palestina. Palestina sufre un cerco. Una cosa muy sencilla. Claro, el que no ha estado no se puede dar cuenta. Les decía, Tierra Santa es un territorio limitado, o sea, muy, muy pequeño. Estamos hablando de algo más de 100 kilómetros. O sea, de Belén a Jerusalén hay solo 13 kilómetros. De Belén a Jerusalén, 13 kilómetros. Pero para pasar de Belén a Jerusalén, hay que pasar un checkpoint, un muro de hormigón con soldados, con militares, que te paran en el checkpoint, en el punto de control. Están armados, te piden la documentación y te dejan pasar o no te dejan pasar. Entonces, para poder pasar de Belén a Jerusalén tienes que tener una autorización administrativa. Si no la tienes, no puedes entrar. Muchos cristianos que viven en Belén trabajaban en Jerusalén. Claro, si tú tardas 13 horas en pasar el checkpoint, a la tercera vez que llegas tarde a tu trabajo te echan de tu trabajo. Entonces, no tienes trabajo. ¿De qué puedes vivir? Claro. Los cristianos viven del artesanado, viven
han tenido que montar sus propios negocios, que son, bueno, pues restaurantes, hoteles. Si nosotros, si nosotros no vamos a visitarles... ¿Y los puestos, por ejemplo, de la administración están vetados para un cristiano en el Estado de Israel? Bueno, hay que decir que también hay ciudadanos israelíes con nacionalidad israelí que son cristianos. Existen. Sí existen. O sea, sí hay cristianos que trabajan... ¿Y qué tal les va? Digamos que el Estado de Israel es un Estado bastante occidentalizado. Entonces, quiero decir, se da esa situación... el Estado dice que por supuesto hay libertad religiosa, que los cristianos son los que mejor viven en toda la zona, en Israel. La realidad no es así. Son unos maestros de la propaganda. Estos señores son unos maestros de la propaganda y manejan muy bien la propaganda. Pero la realidad es bien otra, ¿no? O sea, quiero decir, le voy a hacer un ejemplo. Diga. Los cristianos viven de las peregrinaciones, pero para poder guiar una peregrinación te exigen tener una autorización del gobierno. Antes las tenían bueno, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, laicos preparados. Ahora, para poder tener un permiso, para poder guiar una peregrinación, tienes que haber hecho un curso que dura 2 años. Madre mía, ya empezamos. Que te lo expide el Ministerio de Turismo de Israel. Para poder cursar tienes que vivir allí. No te dan permiso de residencia. En la máxima estancia que suelen tener son 3 meses y luego se tienen que ir, con lo cual no puedes aprobar el curso. Entonces, a los únicos que están autorizando es a los sacerdotes. ¿Y quiénes están guiando nuestras peregrinaciones? No me diga que gente que no es cristiana. Gente que no es cristiana. Entonces, ve por dónde van las cosas, claro, ¿no? Ve claro. por qué puede desaparecer el cristianismo de Tierra Santa. Si les cortas los medios de subsistencia... Les cortas los medios de subsistencia y estás utilizando los medios de comunicación que están en manos de los intereses sionistas y están lanzando un mensaje de que los terroristas están perpetrando, que hay una ola de violencia, que no sé cuántos, para que la gente no vaya. Porque el conflicto en Tierra Santa es un conflicto por el territorio, por la tierra. Y lo que quieren es quedarse con todo. Ya. Entonces, se están expropiando las carreteras, se están expropiando las zonas donde hay monasterios, se están dificultando... Ya. Entonces, ¿qué aconsejaría usted? Ya que estamos en Tierra Santa, por contar también, Sí. A alguien que quisiera ir como yo, que no ha ido, ¿cómo monta el viaje? ¿Qué hace? ¿Qué visita? Entonces, lo primero... O sea, no te pongas en manos de un guía judío, no porque sea judío, sino Sí. porque O sea, también puede encontrar guías que no sean judíos. Le voy a contar. A ver, ¿cómo lo hago yo? Bueno, lo primero que les diría es que no tengamos miedo. No tengamos miedo a ir a Tierra Santa porque, como decía, es el 5.º evangelio. Que no organicemos viajes de turismo, sino que sea una auténtica peregrinación, porque la peregrinación es un símbolo hermoso de lo que es nuestra vida. Nuestra vida es un camino. Un camino en el que estamos en búsqueda, un camino en el que... Y a Tierra Santa vamos a buscar, a encontrar a aquel que nos da la vida verdadera. Lo que les diría también es que vayamos a encontrar a las comunidades cristianas, que recemos con ellos, que celebremos con ellos, porque ellos echan
mucho en falta esa cercanía, ese calor, ese decirle que su sacrificio, que sus dificultades, que su perseverancia, o sea, no son en vano. Su presencia, ellos tienen una misión, es esa iglesia del Calvario, es esa iglesia madre, que son esas piedras vivas, o sea, porque Tierra Santa son las piedras vivas, no los edificios, no los... que también. Sí, sí. Que también. O sea, lógicamente, el Santo Sepulcro es emocionante, ¿no? Llegar a la Basílica del Santo Sepulcro, en la que está todo encerrado todo el misterio de nuestra salvación, de nuestra redención, pues Sí, sí. es impresionante, ¿no? O sea, entrar en el Santo Sepulcro y verlo vacío, ¿no? Y decirle al custodio, al franciscano que está en la puerta de la edícula, Cristo ha resucitado, y que él te responde verdaderamente ha resucitado, te remueve todo, ¿no? O estar en el lago de Galilea, ¿no? Y ver, bueno, pues los lugares que nuestro Señor vio con sus ojos, ¿no? Es impresionante, pero realmente, o sea, lo impresionante son esas piedras vivas, esas comunidades cristianas martirizadas, machacadas, que son las que hacen presente hoy, en pleno siglo XXI, bueno, a Cristo, ¿no? O sea, ir a Belén y estar con las religiosas que atienden al orfanato donde nace el niño Jesús cada día, ¿no? O estar en Nazaret con esas religiosas, bueno, que hacen presente, que actualizan hoy ese fiat que dijo María. Ya. Entonces, si usted me dice... Y entonces, o sea, acudir a la custodia de los franciscanos, acudir a quienes organizan peregrinaciones, a los cristianos que organizan, hay organizaciones cristianas que organizan y que se juegan el pellejo para que sean auténticas peregrinaciones, no un negocio. No un negocio, o sea, no, porque Israel, el Estado de Israel, tolera las peregrinaciones porque para ellos es un negocio. Pero un negocio buenísimo, claro. Entonces, vamos a ver, si usted me dice que los católicos de Tierra Santa son musulmanes y que están tal... No, los católicos no son musulmanes, son católicos. Perdón, son árabes. Los árabes son católicos. Eso es. Y, que no está, y ahora me está hablando de órdenes religiosas masculinas, femeninas y tal. Los componentes de estas órdenes que tienen presencia allí, ¿son de allí o son de otros países? Son de otros países. Hay de otros países y también hay vocaciones nativas, y también hay cristianos que llevan 20 siglos allí, pero están desapareciendo. O sea, uno de los principales problemas es la sangría de los cristianos. O sea, los jóvenes cristianos se ven abocados, porque no ven futuro, claro, a huir. Claro, no hay posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia de allí, la iglesia local? Buscarles un futuro, darles educación, ayudar con proyectos concretos. O sea, ayudemos a los proyectos que hay allí para que los cristianos sigan, porque, como digo, o sea, corremos el riesgo de que los cristianos desaparezcan de Tierra Santa. De la te puedes encontrar con que en Tierra Santa no hay cristianos. Pero de aquí a poquísimo tiempo. Pues esto es una noticia que me deja alarmado. No tenía yo esta idea. Es que... Lo que se está vendiendo en los medios de comunicación es la tolerancia del Estado de Israel, pero veo que no es tal. No es real. Y que parece que solo son intolerantes contra los musulmanes, que efectivamente... No, o sea, quiero decir, los cristianos son los que se llevan la peor parte. Sí, pues o sea, reciben por los dos lados. Por los dos lados. Claro. Están siendo masacrados y obligados a huir. Y claro, o sea, tenemos que hacer lo posible para que no desaparezcan por lo que decía, porque son esas piedras vivas que hacen presente, que actualizan el mensaje de salvación que nuestro Señor Jesucristo transmitió en esos lugares exactos. Y tenemos que conservar esas piedras vivas, no podemos dejar que desaparezcan. Entonces, no tengamos miedo, vayamos allí, acompañémosles, recemos con ellos
Está bien visitar los santos lugares, visitar la Basílica de la Anunciación, en Nazaret, está bien ir al Monte de las Bienaventuranzas, está bien ir a Galilea, está bien ir a Cafarnaún, está bien estar en Jerusalén, recorrer la Vía Dolorosa, rezar en el Santo Sepulcro y subir al Calvario. Eso está muy bien, pero nuestros hermanos, lo que nos piden, sobre todo, es que les llevemos consuelo, cercanía, decirles que no están solos, a estos hermanos nuestros que están siendo machacados, martirizados, asfixiados, y que lo único, para mí fue muy emocionante. Cuando estuve con ellos, he estado en varias ocasiones, he ido muchas veces, ¿no? Hubo una época en la que iba incluso cada mes. Tampoco de envidia, ¿eh? Sí. Dice, está muchas. No, yo he estado, diga, he estado. He estado. No, es una broma. Para iba mí, a contar algo. Sí. Para mí ha sido realmente emocionante, que me digan, no sabes lo que te agradezco que hayamos podido rezar juntos, que hayamos podido compartir la misa juntos. Que un cristiano de Occidente haya venido y me haya dado un abrazo y me haya dicho que para él soy importante. Por lo que decía, ¿no? Porque tú, cristiano que estés en Tierra Santa, que estás llamado a dar testimonio con tu vida de lo que sucedió aquí hace 2000 años, de lo que sucedió aquí, en este lugar, en Belén, en Nazaret, en Jerusalén, en Cafarnaún. Tú, para mí eres importante porque estás haciendo presente ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y estás transmitiendo a una sociedad en la que la violencia, el odio al final la confrontación es el pan nuestro de cada día. Sí. Y tú estás siendo un puente para construir la paz. Claro, puede ser el puente. Con tu vida, eres el puente que construye la paz y que puede hacer posible la paz, porque ese es el mensaje. Nuestro Señor es la paz verdadera. A través de tu día a día, de tu vivencia profunda de la fe, de ese amar al otro sin esperar nada a cambio, eres el único que puedes traer la paz a esta tierra. Incluso desde un punto de vista civil, o poner esto al ojo con ojo, ojo por ojo y diente con diente, dices, no sería malo. Pues claro, todas las realidades que te presentan son o musulmanes o judíos. Y lo católico no existe, lo cristiano no existe. Dice, pues a lo mejor les vendría bien, meter entre ojo por ojo y diente por diente el perdón a los enemigos. Esto es. Este es el mensaje poderoso también de Tierra Santa. Y esta es la misión que tiene esta iglesia que, como dice y como define muy bien el patriarca de Jerusalén, tiene esa iglesia que es la iglesia del Calvario. Pues con ese mensaje nos tenemos que quedar porque hemos llegado al final de nuestro tiempo en este programa. Todavía nos queda más, porque decíamos al principio cuando le he presentado que íbamos a hablar de Tierra Santa y de Jordania, y Jordania no existe, y todavía nos queda Siria, nos queda Irak, nos queda la India, muchísimas cosas. Nos queda mucho, pero usted con que me prometa que viene, pues ya con eso yo ya me conformo. Bueno, pues asumo el compromiso de volver porque realmente estoy a gusto en este programa. Yo se lo agradezco y les agradezco a ustedes, queridos amigos, que hayan estado con nosotros en esta edición, en este programa, y decirles pues que naturalmente nos vamos a poner a trabajar. ¿Para qué? Pues para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición. ¿De qué? De este programa que se llama Marcando el Norte.